gracias, Dios, por haberme creado para que yo mismo pueda crear. Para que yo mismo pueda crear perfectamente como tú lo haces. Padre, te doy gracias por el amor infinito que guardas por mí. Agradezco que me ames infinitamente. Y agradezco que me hayas dado la capacidad de amar tan perfectamente como tú. Agradezco al amor perfecto por haberme creado infinito e inmortal. Agradezco que la voluntad de Dios para mí sea mi perfecta felicidad. Agradezco haber sido creado puro y santo. Agradezco que mi inocencia no pueda ser alterada ni cambiada. Agradezco que nada real pueda ser amenazado. Doy gracias por todos los dones que he recibido. Agradezco al Espíritu que me guía. Doy gracias por la voz de Dios que me recuerda constantemente que soy inocente. Agradezco por todas mis relaciones, por todos mis hermanos. Ya que gracias a ellos puedo recordar quién soy. Ya que gracias a ellos puedo practicar el perdón que me recordará que soy inocente. Agradezco que el Espíritu haya sido la respuesta a todas mis ideas falsas. Agradezco por el plan de salvación que me despertará del sueño que yo mismo fabriqué. Agradezco por mi propia función dentro del plan, la cual deseo ejecutar sin miedo. Padre, te agradezco por no haberme abandonado, aun cuando yo elegí separarme del cielo. Agradezco que la separación sea imposible. Agradezco ser uno con mi Creador. Agradezco ser uno con todo lo que realmente vive. Agradezco ser uno con el amor perfecto. Padre, te doy gracias por haber preservado mi verdadera identidad. Dios, te doy gracias por la luz que refulge eternamente en nosotros. Te doy gracias por el plan que ideaste para salvarme del infierno que yo mismo fabriqué.
gracias por darme los medios para aprender el perdón. Te doy gracias por enseñarme que puedo acceder a un sueño feliz antes de despertar. Te doy gracias por los milagros que expresan tu perfecto amor. Te doy gracias por los milagros que me enseñan que no soy un cuerpo, que me enseñan que no estoy separado. Te doy gracias por los milagros que me enseñan que soy espíritu inmortal. Agradezco por la paz, la cual es mi herencia natural. Agradezco haber sido creado libre. Y en esa libertad celebro y agradezco la perfección de toda la creación. Celebro y festejo y agradezco que el amor no tenga opuestos. Agradezco por el amor que todo lo abarca, que todo lo sana. Agradezco por el amor que todo lo perdona. Agradezco por el amor y la paz que hay en mi corazón. Agradezco por el amor y la paz que hay en mi mente. Y desde esta gratitud, el amor, la paz y la alegría se extienden a todas las mentes que son una con la mía. En este estado de gratitud, me uno a mi verdadero ser, recordando que soy uno y que estoy eternamente en paz. Extendiendo esta paz a todo lo que es real, transformando todas las ilusiones en el camino de regreso a mi hogar. Descanso en paz, pues el amor ya no tiene obstáculos, pues el amor ya no tiene opuestos. Y por eso doy gracias. Bueno, pues vamos ya poco a poco volviendo aquí y ahora, abriendo los ojos. ¡Hala! Pues ya nos hemos cargado las pilas. Bueno, pues nada,
Vale, quería primero, que a veces se me olvida, pero daros las gracias por estar hoy aquí, otro domingo más. Y bueno, por otro lado, antes de comenzar a leer, también me gustaría haceros una propuesta, a ver qué os parece, ¿vale? Realmente esto es un club de lectura, venimos a leer el curso, pero no sé si alguno de vosotros, bueno, yo sé que hay algunos que sí, pero me gustaría saber en general si alguno de vosotros os gustaría que una de las sesiones al mes, o sea, normalmente pues son 4 o 5, dependiendo de los domingos que haya, de las semanas que haya. Entonces, una de estas sesiones, dedicarla a compartir dudas, a compartir experiencias, bueno, pues a vernos un poco entre todos y traer también, y eso que nos ayude también a traer un poco trabajado pues todo lo que estamos leyendo, que no simplemente se quede en una lectura de un domingo por la tarde, sino que lo que vamos leyendo y lo que vamos viendo lo vayamos desgranando, interiorizando y poniendo en práctica. Y para ello, pues dedicarle un domingo, una sesión, no hace falta que sean las 2 horas, puede ser una hora y media, a compartir todos. Y bueno, no sé qué os apetecería. Por orden, Leonor, que me apareces tú. Espera, que tienes el micro apagado y no te oímos. Bien, que digo que bien, que me parece bien, es otra forma de conocernos y ver la opinión de cada uno. Me parece correcto. Vale, Encarna, ¿a ti qué te parece? A mí bien, ya estamos acostumbrados. Vale. Vale. María. Bien, me parece bien. Vale. Leti. Sí, sí, me parece muy bien, Ter. Vale. Edu, también. ¿Verdad? Sí. Vanessa, si tú te quieres... Es que Vanessa, como se ha unido ahora bueno, pues a las últimas sesiones, Vanessa, nosotros esto lo estamos haciendo todos los domingos. Realmente todavía no hay fecha, para terminar, porque si te das cuenta el libro es súper gordito y llevamos 5 páginas. Entonces realmente como que no hay, hombre, en cuanto cojamos más ritmo y los términos a todos nos suenen mejor y nos vayamos familiarizando más, pues cogeremos más ritmo, pero a priori todavía no hay fecha de terminación. Entonces, bueno, pues para que sepas que puedes estar todos los domingos que tú quieras y bueno, y si te parecería bien esto que he propuesto de un domingo al mes, dedicarlo para compartir. Sí, me parece interesante, la verdad. Bonito. Vale. Sí. En Matín. Vale, que no te he oído, pero has sonreído. Bien. Vale. Vale, Emma, gracias. Leti también. ¿Habías dicho? Sí, ¿no? Lidia y Luz. A mí también me parece bien. Vale. A mí también me parece bien. Vale. Y a ver, esto lo propongo por lo que os estaba diciendo, porque muchas veces nos liamos a leer, pero como hemos dicho al principio, el curso, si no se practica, no sirve. Porque esto lo que tenemos que hacer es vivir la experiencia del perdón, la experiencia del amor, la experiencia de la paz. Y si esto no lo traemos a nuestra vida, por mucho que seamos unos eruditos a la hora de la lectura, pues al final no aporta, no ha cumplido su meta, su objetivo, ¿vale? Entonces, si os parece, pues eso, el último mes, o sea, el último día de cada mes, el último domingo de cada mes, pues lo dedicamos a que vosotros hagáis vuestro trabajo y traigáis dudas de vuestros procesos, de vuestra comprensión de la lectura, dudas en general, y por otro lado, pues para compartir cada uno nuestro proceso, porque al final, como hemos venido hablando, esto, o sea, y además lo hemos escuchado ahora también en la meditación, gracias a nuestro hermano, gracias al otro, nosotros sanamos, gracias a nuestro hermano nosotros podemos perdonar. Entonces es importante vernos reflejados en los procesos de los demás para ver qué nos mueve a nosotros
y así poder ir sanando y perdonando. Así que vale, luego lo pondré también por WhatsApp, por si hay alguien a quien no le pudiera parecer bien, pero bueno, en principio, pues genial. Pues Venga, Ana, sí, Lidia. no, perdona. Ah, vale. Me refería a mi perro, que lo tengo aquí encima. Vale. Venga, pues vamos a empezar, que nos llegábamos por el principio 20, creo recordar. Venga, pues el principio 20, Edu que me riñe porque dice que no digo claros los principios, que a él no le quedan claros. Principio 20, ¿vale? 20. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. Vale, en este principio volvemos a ver un poco la misma idea que hemos venido viendo hasta ahora, que la verdad no se encuentra en el cuerpo, que la verdad se encuentra en la mente. Vamos a ir viendo que todos los principios y todo el libro versa sobre lo mismo, pero como nuestro ego es tan cabezota, se nos tiene que repetir por activa, por pasiva, de todas las maneras y de diferentes formas, que la verdad está en nuestra mente. Cuando nuestras mentes sanen totalmente, recordaremos que la verdad está en nuestra identidad como espíritu. Un curso de milagros habla del templo del Espíritu Santo como una relación, es decir, nos dice que el templo del Espíritu Santo es una relación, que el templo no se halla en el cuerpo, sino en la relación. La relación, como sabemos, está en la mente, no está en una relación interpersonal de cuerpo a cuerpo, sino que el vínculo, la relación siempre está aquí. Y el Espíritu Santo jamás podrá estar en el cuerpo, porque volvemos a recordar, el cuerpo no existe, es una proyección de la mente incorrecta. Entonces, el Espíritu Santo, la mente correcta, la voz de Dios nunca podrá estar en el cuerpo, siempre estará en la mente. Es importante también recordar que los cuerpos ni enferman ni sanan, ¿vale? Esto yo sé que algunas personas que a lo mejor estéis aquí, que no estéis familiarizadas con el curso, podéis preguntaros, ¿no? ¿Pero cómo que mi cuerpo no enferma? No, el cuerpo es una proyección de la mente. Si tu mente está sana, si tu mente está limpia, si tu mente está en la verdad, tu cuerpo no enferma. Entonces, esto nos quiere decir que donde tenemos que ir es a sanar la mente. Como hemos hablado en otros principios, podemos utilizar lo que llama el curso, que es la magia, que pueden ser las pastillas o todas las cosas mundanas que creemos que nos curan, pero realmente lo que están haciendo es curarnos temporalmente, porque luego eso, como hablábamos el otro día, vuelve otra vez, porque no hemos corregido el error original en la mente, que es lo que lo causa. Cuando la separación pareció ocurrir, Dios crea al Espíritu Santo y nos lo ubica en el lugar donde se necesita, que es en la mente. Esto me gustaría aclararlo. Cuando el curso habla de que la separación pareció ocurrir, ¿qué nos quiere decir con que la separación pareció ocurrir? Venga. Cuando el Hijo de Dios se creyó separado de él, pareció, pero nunca ocurrió, pero igual el Hijo de Dios se lo creyó. Se olvidó reírse de esa locura. Sí. Esto quiere decir que nunca nos hemos separado, que estamos dormidos, estamos en un sueño, pero que nunca nos hemos separado de Dios. Entonces, por eso siempre el curso nos va a hablar de cuando pareció ocurrir la separación, es decir, que el Hijo de Dios eligió por un pensamiento del ego y creyó estar separado y fabricó todo este mundo que estamos viendo ahora. Pero como hablábamos el otro día, Él siempre está en Dios, siempre ha estado en Dios. Entonces, por eso Dios, cuando vio en ese instante en que su hijo había elegido pensar con la mente del ego, Dios lo que introduce en esa mente separada es al Espíritu Santo, que no es más que introducir una mente correcta, la mente de la verdad o la mente de Dios, y ahí es donde está, como dice el curso aquí, el altar de la verdad, en esa parte de la mente.
Entonces, cuando hablamos aquí que el templo del Espíritu Santo es una relación, quiere decir que hemos de vivir a Jesús en nuestras relaciones. A Jesús, al Cristo, para los que no estéis familiarizados con la terminología, es vivir la verdad, es vivir la unión a través de nuestras relaciones. Jesús, Leti, ¿quieres hablar? Perdón, Ter, tengo una duda. Sí. Cuando se nos olvidó sonreír y creímos estar separados, se supone que es porque también al mismo tiempo elegimos la mente incorrecta, se puede decir. Sí, elegimos un pensamiento incorrecto. Es como que el Hijo de Dios quiso experimentar. Ok, experimentar. Sí. Hasta ahí me queda, pero se supone, ¿no se supone que nosotros también fabricamos el ego? Entonces, ¿qué llegó primero? ¿La fabricación de...? Ahí ya me hice bolas. Sí. Pues yo creo que es mi propio ego el que está preguntando. Es que esto es muy puñetero, Leti, porque el ego siempre quiere que algo parezca real. Entonces, pero bueno, está bien explicarlo porque así también en nuestra mente como que hacemos un croquis. Realmente lo que ocurrió es que, como hablamos el otro día, Dios es mente, ¿vale? Es un pensamiento y el Hijo de Dios es la extensión del pensamiento del amor, la extensión del pensamiento de Dios. Entonces, ese pensamiento, por un instante, creyó estar separado. Y entonces ahí fue cuando, en un instante, se creó el mundo del ego. Y lo que... ¿Se puede decir que también ahí se originó esa fabricación del ego? Sí, ahí se originó y lo que nosotros estamos haciendo aquí con nuestras mentes separadas es seguir alimentando y dando verdad al ego. O sea, lo vamos como inflando. Uy, qué bonito eres. Venga, como cuando hay que cebar a un cerdito para luego comérselo. Pues ala, venga, a darle, a darle. Fue como algo simultáneo, ¿no? Sí, porque ya sabemos que todo ocurre en un mismo momento, que aunque nosotros aquí el tiempo lo veamos lineal, pasado, presente, futuro, sabemos, muchos por experiencia y otros a través de la física cuántica, que todo está ocurriendo a la vez. Ya. ¿Vale? Que esto es un follón, yo lo sé, pero cuando lo empiezas a integrar y a sentir es así. Lo que pasa es que nuestras mentes limitadas del ego no lo pueden percibir. Entonces, como hablábamos en los otros principios, nosotros utilizamos el tiempo, cuando lo utilizamos desde la mente correcta, utilizamos el tiempo para aprender, como decía el otro día Encarna, para no aprender de golpe y que nos dé un patatús. Entonces, pero sí utilizamos el tiempo, como hemos venido utilizando lo que es a favor del ego, lo que el tiempo hace es destruirnos. O sea, es envejecer, Emma. No, pero continúa para compartir algo. Ah, pero vale. Continúa tu idea. Vale, sí, nada. Lo utilizamos para proyectar. Sí. Lo utiliza el ego para seguir reafirmándose. Entonces, ahora nosotros, que ya sabemos que existe otra mente desde la que ver, desde la que percibir, pues ahí es donde tenemos que perdonar y utilizar esta línea de tiempo como una escuela de aprendizaje en lugar de ver una alfombra de tiempo en la que todo se acaba y desaparecemos, porque nosotros nunca desaparecemos. La esencia, el cuerpo sí, pero es que el cuerpo no existe. Entonces, no merece la pena. Lo que tenemos que hacer aquí es reconocer quiénes somos en esencia, quiénes somos de verdad. Enma, sí. Quiero compartir una lectura de la clarificación de términos. Vale. Que nos habla del ego y el milagro. Y dice, el ego, ¿qué es el ego? El ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres. Un pensamiento de que estás separado de tu creador y un deseo de ser lo que él no creó. El ego es producto de la locura, no de la realidad. ¿Qué es el ego? Vuelve a preguntar. El ego no es nada, pero se manifiesta de muchas formas. Mas, ¿podría el Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó, morar en una forma o en un mundo de formas?
Si alguien te pide que definas al ego y expliques cómo se originó, es porque cree que el ego es real e intenta, por definición, asegurarse de su naturaleza ilusiva, que su naturaleza ilusiva quede tras palabras. Ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que ésta sea real. Ahí está la respuesta. Muchas gracias, Emma. Sí, me quedó muy claro los dos mensajes. Muchas gracias, sí, es eso. Es que Leti, desde el momento en que pregunto, ya le estoy dando realidad. Ya lo estoy haciendo real cuando no es real. Pues ahora, Leti, lo que tienes que hacer es perdonar. Sí. Y ya está. Y yo creo que todos, o casi todos los que estamos aquí, que hemos emprendido este camino, lo hemos preguntado. Es inevitable. Sí, Leti, lo preguntas porque es parte de nuestra mente todavía, porque aún lo hacemos real todo. Sí. Sí, quien que esté aquí no lo sigue haciendo real, lo seguimos haciendo real enseñando, lo seguimos haciendo real cuando no perdonamos, entonces bueno, pero que es verdad que tampoco merece la pena perder más tiempo, entre comillas, dándoles esa realidad, porque es eso, es irreal. Exacto. Como es una ilusión lo que ha dicho Ter, lo perdonamos, ya está. Se lo entregamos al que sabe y le decimos, oye, que me lo he vuelto a creer, que estoy aquí reafirmando, a ver, ayúdame. Entonces, gracias Leti por preguntar. Es que si os dais cuenta lo hacemos mucho más rico cuando preguntamos, compartimos, que yo entiendo que al principio cuando no nos conocemos pues da un poquito más de cosilla, pero ahora ya que llevamos 5 domingos seguidos aquí juntos ya deberíamos abrirnos un poquito más, poco a poco. Entonces, como dijo Encarna al principio, por cierto, y como acaba de hacer Emma, la clarificación de términos que viene al final del libro es importante. Vienen definidos un montón de términos que nos cuestan, ¿vale? De todas formas, un día, la semana que viene seguramente, he preparado un listado, un PDF, con todos los términos un poco controvertidos, ¿no? ¿Y qué es el Cristo? ¿Y qué es Jesús? ¿Y qué es lo otro? Porque al final, ¿y qué es la expiación? Pero el milagro, la expiación y el perdón es lo mismo, no es lo mismo, porque aquí se van dando varios términos que los van entrelazando. Entonces, el próximo día vamos a ver en la pantalla compartida los términos y sus definiciones para que lo vayamos también nosotros integrando, ¿vale? Entonces, volvemos. Cuando nos habla el curso de que el templo del Espíritu Santo es una relación, como decíamos, quiere decir que nosotros hemos de vivir a Jesús, al Cristo, a la unidad en nuestras relaciones. Jesús nos dice, no enseñes que mi muerte fue en vano, enseña más bien que no morí demostrando que vivo en ti. Esta frase, que para variar parece un poquillo enrevesada, es maravillosa. O sea, la manera que tenemos de demostrar que Jesús vive es vivir de acuerdo al principio que Él vivió, que es el principio del perdón o el principio de trascender el cuerpo. ¿Vale? Entonces, hemos de vivir en nuestras relaciones el perdón y trascender que no somos un cuerpo. Jesús cambió totalmente, como ya sabemos, la percepción de sí mismo. Él podría haberse visto como una víctima, pero no, él trascendió el ser víctima del mundo que veía, trascendió al cuerpo y pasó a verse uno con todos, uno con el Padre, uno con Dios y uno con sus hermanos. Y esto es lo que nosotros, y esto es lo que nos dice el curso, es lo que hemos de practicar en nuestras relaciones. ¿Vale? Porque otra vez volvemos a lo mismo, no somos víctimas del mundo que vemos. Hasta que no trascendamos esta idea, pues no ocurrirá nada. Tenemos que poner empeño en que no somos víctimas.
¿Esto qué quiere decir? Que hemos de hacernos responsables de nuestro error de percepción, perdonarlo, y hay que hacerlo a través del otro, de nuestro hermano. Y esto tenía que apuntar a una frase que a mí me encanta, que dice el curso, que es que al cielo se entra de dos en dos, ¿no? Que nosotros cuando estamos en ego, realmente es como yo mime conmigo, yo todo solo, yo no necesito al otro, yo, no, al cielo se entra de dos en dos. Y cuando hablamos de que se entra de dos en dos, se refiere a ti mismo junto con tu hermano. El hermano, cuando a veces el curso nos habla de con tu hermano, no tiene por qué significar un sujeto, o sea, otra persona. Puede ser un objeto o cualquier objeto al que le hayamos entregado el poder, ¿no? Para el poder, nuestros ídolos, los objetos a los que hemos hecho especiales, nuestras relaciones, nuestro cuerpo. O sea, cuando hablamos de dos en dos, es eso, no quiere decir que sea con mi primo de al lado, con mi marido, que también, pero que veamos al otro como también un objeto o cualquier tipo de relación que hemos de sanar. Para unirnos a nuestro hermano, para unirnos al otro, para entrar al cielo de dos en dos, previamente hemos tenido que unirnos al Espíritu Santo, a la mente correcta. Esto quiere decir que si tú no eliges la mentalidad correcta, siempre nos vamos a estar uniendo al otro a través del ego. Y aquí es lo que el curso llama las relaciones especiales, que es que realmente lo que hacemos es unirnos desde la escasez, desde la debilidad, desde el yo te necesito, desde la culpa, en lugar que verdaderamente unirnos desde el verdadero amor, pero realmente tú te puedes haber unido a una persona desde una relación especial, pero ir puliendo y perdonando en esa relación y pasar a transformarla, como dice el curso, a una relación santa. Esta unión, una vez más, recordaros que no se refiere a unirnos al otro en el mundo de la forma, refiere a unirse al otro en la mente. Tú puedes perdonar una relación y hacerla santa con una persona que ha fallecido, que ya no está. Por ejemplo, eso quiere decir que no implica necesariamente que tú te tengas que unir al otro así de hermanitos. Tú perdonas al otro en tu mente y puede que te unas a él físicamente o no, pero realmente donde hemos de perdonar y de sanar esa relación es en nuestra mente. Y cuando nosotros perdonamos o sanamos esa relación en nuestra mente, ahí es cuando podemos ver a Jesús o a Cristo o a la unicidad. Nos vemos en el otro y el otro puede verse en nosotros. Nos convertimos en uno. Entonces, en resumen, el poder sanador del milagro resulta de comprender dos cosas. Primero, dónde radica el problema, que siempre es en la mente, y comprender quién es quien sanará esa mente, que nunca eres tú, nunca es el ego. El que sana tu mente es Dios o el Espíritu Santo. Entonces, por ello es tan importante, como explicábamos el otro día, el último paso del perdón, la entrega al Espíritu Santo de tu creencia errónea. Entonces, bueno, como ya sabemos, fuera no hay nada ni bueno ni malo. Lo importante siempre son los pensamientos y el significado que desde nuestra mente le hemos dado al mundo de fuera. Lo de fuera es neutro. ¿Vale? ¿Algún comentario o aportación de este principio? Número 20. ¿Bien? Vale. Pues venga, pasamos al número 21. Los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. En este principio, aunque llevemos hablando todos estos días del perdón, en este principio es la primera vez que el curso menciona el perdón, ¿vale? Es como si la primera aseveración que el curso hace acerca del perdón. Entonces, es importante que recordemos, por favor, que Dios no perdona.
¿vale? Que podemos decir, ¿cómo que Dios no perdona? No, Dios no perdona. Cuando un curso de milagros nos habla del perdón de Dios, como ya sabéis, el curso a veces habla en 2 niveles. Entonces, se refiere al amor de Dios. De hecho, hay una frase muy bonita que el otro día nos dijo nuestra maestra, que era que el perdón aquí es lo más parecido que tenemos al amor de Dios. Nosotros aquí en este mundo no podemos concebir la magnitud, no hay palabras que puedan describir a ese amor de Dios, pero cuando perdonamos es lo más parecido, esa sensación que queda en nosotros, esa mente en paz, esa mente llena de amor, podríamos decir, es la sensación más parecida que podríamos tener aquí de lo que ese amor de Dios supone. Entonces, aquí voy a recapitular algunos términos. Aquí veis que mezcla milagro, perdón, hemos también hablado de sanación, hablaremos de expiación, pues todas estas palabras, milagro, perdón, sanación, expiación, son palabras que se van a repetir mucho a lo largo del curso, pero que realmente describen el mismo proceso, que es el proceso de deshacer el error de la mente, ¿vale? Entonces, para que os vayáis también familiarizando con ello. Entonces, el perdón es perdonar a tu hermano por lo que no hizo, ¿vale? Perdonamos a nuestro hermano por lo que no hizo. Es decir, nos damos cuenta a través del perdón que nuestro hermano no ha hecho nada, nunca ha hecho nada. Todo te lo has hecho tú a ti mismo. Este es el verdadero perdón, que parece que estás perdonando al otro, pero en la inversión del pensamiento vas para atrás y te das cuenta de que todo lo que has hecho te lo has hecho tú a ti mismo, a través de tus errores de percepción. Entonces, lo que ocurre con los milagros es que cambiamos del odio y el ataque del ego al amor del Espíritu Santo. Y entonces eso se convierte en la extensión del amor de Dios hacia nosotros y por ende hacia los demás. Esto es lo que, así muy resumido, es lo que el curso de milagros nos dice del perdón. Entonces, cuanto más podamos practicar las lecciones del curso e ir deshaciendo la culpa a través del perdón, más capaces seremos de comprender lo que dice el texto. Porque ahora a lo mejor, si es la primera vez que estamos leyendo el texto, nos pueden resultar un poco confusos los términos y no llegar a entender verdaderamente, a comprender de qué nos habla. Por eso el curso realmente es como un manual para tenerlo siempre al lado, porque conforme tú vas perdonando, conforme tú vas practicando las lecciones y lo vas viviendo en tu vida, de repente un día coges el libro y de repente algo que has leído que antes te sonaba a chino o que medio entendías o que creías haber entendido, de repente cuando tú experimentas el perdón en ti, eso toma de nuevo otro sentido. Entonces, obviamente, cuanto más comprendemos también, más fácil nos resulta aplicarlo en nuestra vida. Es como un proceso circular. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que tenemos que seguir perdonando para comprender. ¿Algo por aquí? ¿Algo más? Vale. Entonces, ahora nos vamos al principio número 22. Los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. Entonces, como hablábamos anteriormente, al habernos creído separados de Dios, esto ocasiona en nuestra mente una gran culpa, ¿vale? Cuando tú te crees separado de Dios, esto genera en esa mente una gran culpa. Es como que has abandonado a tu padre, ¿no? Como que estás haciendo algo que no deberías haber hecho. Y entonces, como tú te crees separado, pues te aparece esa nube de culpa. Y esta culpa es la que nosotros proyectamos en el otro. ¿Y por qué lo proyectamos en el otro? Es un sistema de defensa. Lo proyectamos en el otro porque nuestro inconsciente no puede con ese dolor, con esa culpa tan grande. Entonces, como que de manera inconsciente se saca y se rebota en el otro y entonces
ya el otro es culpable y si el otro es culpable, tú eres inocente. Entonces es como que sientes una falsa inocencia, pero que en el sistema de pensamiento del ego parece que te hace vivir más cómodo, más a gusto. Entonces, en este principio, en el principio 22, cuando nos habla de la oscuridad, esta oscuridad la podemos traducir aquí como defensa, ¿vale? Vamos a traducir oscuridad como defensa. Cuando crees que algo o alguien externo te ataca, ¿tú qué haces? Te defiendes, ¿vale? Entonces, inconscientemente vamos entrando en un bucle para ocultar esa culpa. Entonces, primero proyectamos y luego encima ya nos defendemos. O sea, es decir, que rebotamos otra vez la culpa en nosotros y así nos pasamos todo el tiempo cuando estamos en la mente ego. Entonces, si renunciamos a la defensa, ya no tendremos nada que nos proteja de nuestra culpa. Entonces, el ego, por tanto, nos va a enseñar que las defensas nos protegen, es decir, que la oscuridad realmente es capaz de ocultar esa culpa. Y esto lo que hace es que va aumentando el miedo de que si renuncio a la oscuridad, me voy a exponer completamente a esa culpa. Entonces, como inconscientemente no queremos exponernos a esa culpa, pues lo vamos tapando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando uno se siente culpable, inconscientemente y de manera automática es, si yo soy culpable, alguien me va a castigar. Y si encima el que me va a castigar es Dios, pues ya la hemos liado petarda. O sea, vamos, ya es cuando viene todo el tema de el karma, si eres malo, la vida te va a devolver, pero y todo eso encima se lo estamos, estamos haciendo que es Dios el que lo hace, y Dios me castigó, y volvemos otra vez al mismo, que Dios aquí no pinta nada. El pobre Dios lo que nos ha dado ha sido el Espíritu Santo, a ver si despertamos de una vez, porque no nos enteramos. Entonces, realmente, pues eso, el bucle del ego lo que hace es intentar ocultar una culpa, que además, si nos damos cuenta, esa culpa no existe y no es real, porque encima nunca nos hemos separado. O sea, el ego ha generado una culpa por habernos separado, cuando encima nunca nos hemos separado. Conclusión, siempre hemos sido inocentes, no hay culpa, no hay pecado, pero al sistema de pensamiento del ego le viene bien porque así él se alimenta y se hace real. Entonces, todas las defensas, en la forma que sean, nos protegen de lo que tememos, o sea, nos protegen de nuestra culpa, porque atrás, cuando empezamos a hacer psicoterapia, cuando empezamos a analizar, todo procede de la culpa de la separación. Todos nuestros problemas, todas nuestras defensas, todo procede de ahí. Entonces, lo que ocurre en este sistema de pensamiento del ego es que cuanto más tiempo invertimos o cuanto más nos regocijamos en una defensa, más reafirmamos que dentro de nosotros hay algo terrible. Entonces, aquí podríamos volver al dar y recibir, que el curso nos dice que dar y recibir es lo mismo. Cuando tú das defensa, estás reafirmando en ti ese miedo. Y entonces, pues realmente no quiere decir que, porque claro, ahora podríamos pensar, vale, entonces, como el otro día me decía Arantxa, si viene alguien a matarme, ¿qué? No me defiendo. Me quedo así, me vienes a clavar un puñal y no me defiendo. Volvemos otra vez, estamos hablando todo el rato de la mente, ¿vale? Hay que sanar esa defensa y esa creencia en la mente. A nivel físico, a nivel corpóreo, nosotros ahora mismo no estamos preparados para esa indefensión. Si os dais cuenta, lo que Jesús nos enseñó al subirse a la cruz fue la indefensión. Es decir, trasciendo mi cuerpo, no hay nada, hasta la más horrible de las muertes, como puede ser la crucifixión, a mí me puede afectar, porque él ya sabía que era la fuente, él ya sabía que era Dios, él ya sabía que por mucho que le crucificaran o le machacaran físicamente, la verdad, él no iba nunca a desaparecer. Eso sería pues un grado de indefensión de una persona verdaderamente iluminada. Pero el curso no nos pide esto a nosotros, simplemente nos pide que nos sanemos la mente. Entonces, aquí cuando el principio nos dice que podemos tener miedo, ¿no?, a los milagros,
es porque el ego nos enseña que si nosotros escogemos el camino del perdón, si nosotros escogemos el camino del milagro y renunciamos a defendernos de un ataque, es decir, renunciar a defendernos de un ataque es ver a tu hermano como un amigo, ver a tu hermano inocente en lugar de verlo como un enemigo. Entonces, si ya pasamos a ver a nuestro hermano como inocente, ¿dónde proyectas tu culpa? Entonces el ego nos dice, no perdones, no, porque si tú perdonas, la culpa te la vas a ver y verás cómo te va a doler. Entonces es como que esa mentalidad del ego se resiste a perdonar, pero realmente es que es miedo, o sea, es más miedo. Y bueno, pues ya está. Por eso hay que seguir perdonando. Y entonces, esto, como os decía, no quiere decir que nos despojemos de golpe de todas las defensas físicas. Esto es un proceso lento, gradual, amoroso, que volvemos otra vez, para eso está el tiempo, que puede ser en esta vida, en la siguiente, en la siguiente, en la siguiente, pero bueno, realmente, como nos dice el curso, el perdón acorta tiempo, es decir, que si empezamos a sanar aquí y ahora, pues ese tiempo de vivir vida entre vidas en un bucle se acortará y pasaremos a despertar o a vivir el sueño feliz antes. Entonces, vale, es importante aquí deciros que la meta del Espíritu Santo, la meta es no tener defensas. Entonces, si tú no tienes defensas, primero, cuando tú miras dentro de ti, no vas a ver culpa, porque ya has perdonado, has llegado a trascender esa idea de separación, y cuando tú ves que eres Jesús, que eres Cristo, que eres Dios, que eres Buda, que eres todo, que eres la fuente, realmente, si en ti no hay culpa en el otro. O sea, es decir, el mundo de ataque, el mundo del ego desaparece, porque como somos, o sea, como vemos lo que pensamos, pues cuando tu mente está sana, cuando tu mente está bonita, no puedes ver ataque, por lo tanto tampoco habrá defensa. Entonces, perdón, una vez que nos damos cuenta de que las defensas, es decir, que la oscuridad no tienen la capacidad de ocultar la verdad, pues ahí ya estaríamos listos, digamos, para dar el siguiente paso. Y es que hay que comprender que no hay nada que ocultar, porque la culpa no es nada temible ni terrible, es solo un sistema erróneo de creencias que desaparecerán conforme vayamos perdonando. Esto es como, por ejemplo, cuando vemos, imaginaos, una peli de una guerra, y entonces estamos en nuestro sofá viendo la peli de guerra y hay veces hasta que lloramos con las películas, ¿no? Que nos generan mucha emoción y lloramos. Incluso que a veces días siguientes estamos con malestar, con una sensación de, ay, qué mal cuerpo me deja esta peli, pero realmente nos damos cuenta que es una película. Entonces, ¿qué pasa? Pues sí, he pasado un mal rato, me he identificado con ese sufrimiento un ratito que ha durado la película, pero fin, la película se acabó. Entonces, esto es lo que hemos de hacer nosotros, empezar a diferenciar entre la verdad y la ilusión para pasar el menor tiempo posible identificados con la ilusión, con el sufrimiento, con la mentira. Entonces, es por ello, como decíamos, que tenemos miedo al milagro, porque nuestro miedo a perdonar verdaderamente a alguien y desprendernos del pasado y entender que no somos víctimas, esto realmente, a priori, como hemos dicho, parece que nos hace ver que vamos a ver la culpa en nosotros. Entonces esto nos da miedo inconscientemente, pero ya sabemos, gracias al curso, gracias a la Advaita, gracias a un montón de filosofías y de enseñanzas, sabemos que realmente este perdón, este trascender, no es así. Lo que nos va a enseñar es a que somos inocentes, ¿vale? Esto tenedlo claro cuando vayamos a perdonar, que no tengáis resistencia al perdón, porque realmente el perdón lo que nos muestra es un amor enorme, es eso, como hablamos, el amor más parecido a Dios aquí. Entonces, pues nada, otra parte que nos dice el principio, que es que cuando creemos que solo podemos ver con los ojos del cuerpo, la parte espiritual, digamos que nos la perdemos.
Entonces, por eso el curso nos enseña que tenemos que mirar de otra manera, para no simplemente vivir desde los ojos del ego, sino aprender a abrir nuestra mente y a ver con los ojos de la espiritualidad, con los ojos del espíritu, con los ojos del amor. ¿Vale? Entonces aquí tenemos que estar atentos y elegir bien desde qué mente queremos contemplar. ¿Vale? Vale. Venga, pues principio 23. Los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Vale. Los niveles que confundimos siempre son los niveles de la mente y los niveles del cuerpo. El ego siempre nos lleva al cuerpo, ¿no? Es el que nos dice tu cuerpo enferma, y entonces el sistema del pensamiento, o sea, el sistema del pensamiento del ego es el que va mezclando estos niveles. Entonces, como nos dice este principio, el milagro, el perdón, devuelve el problema a donde comenzó, a la mente, y afirma que no es el cuerpo ni quien enferma, o sea, quien enferma, sino que es la mente. Entonces, al devolver el milagro, cuando nosotros perdonamos, el milagro nos hace ir a la causa original, que es la mente, y ahí es desde donde podemos verdaderamente sanar. Entonces, otra vez nos vuelve a recordar en este principio que no hay nada en el cuerpo que esté enfermo, no hay nada en lo físico que esté erróneo. El cuerpo no puede hacer nada, es neutro, lo decíamos antes, lo que vemos fuera es neutro, no es ni bueno ni malo. El cuerpo solamente lleva a cabo las órdenes de la mente. Entonces, el cuerpo nunca va a poder sanarse porque nunca estuvo enfermo, es la mente la que tiene esa capacidad de sanar. Entonces, la enfermedad de la mente es la verdadera es la culpa, ¿no? Lo que hablamos, la enfermedad de la mente es el haberse sentido separado de Dios y entonces esa culpa que se genera con los miedos que devengan de ello. Entonces, la sanación es el perdón. Es así, si la mente es la que está enferma y es la mente la que produce la enfermedad en el cuerpo, realmente donde hemos de ir siempre es a la mente. Y vuelvo otra vez a insistir, esto no quiere decir que si tú estás pasando por un mal momento, tienes un catarro, tienes, me da igual, un cáncer, se te ha roto el tobillo, esto no quiere decir que tú vayas al médico y te tomes tus pastillas y tus medicamentos. ¿Por qué? Porque por suerte o por desgracia, no somos unos iluminados que todavía nos podamos curar. Pero es cierto que bueno, pues vida tras vida realmente llegaremos a eso, como lo hacen los grandes maestros y los grandes yogis, que realmente no precisan de magia, porque ellos tienen tal control de su mente y piensan desde la mente correcta que o bien no enferman, o bien si se les cuela algún ego por ahí, saben de manera mucho más fácil y mucho más rápida que nosotros cómo hacer el clic y curarse. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo, no nos estamos volviendo locos de no te tomes pastillas, no, tómate la pastilla pero perdona, ¿vale? Ya está, es lo único que nos pide ahora. Tú te tomas tu pastilla, pero no te olvides de perdonar. Yo a veces, que soy un poco cabezota, yo no estoy enferma, o sea, no suelo tener dolores, dolencias de ningún tipo, pero es verdad que cuando me duele la cabeza a veces no me tomo la pastilla, pero no me tomo la pastilla porque a veces me tomo la pastilla y como me meto en el bucle otra vez, se me olvida perdonar. Entonces digo, ay, este dolor lo puedo aguantar, me va a acompañar hoy todo el día porque si no se me va a olvidar perdonar e ir rascando que hay aquí. Pero bueno, obviamente si tengo un dolor enorme, pues bueno, me la tomo porque bueno, ya está, no vamos a ser masocas, ¿no? Pero que es importante que no nos olvidemos de perdonar. El otro día, por cierto, no sé si lo conocéis, bueno, los que sois españoles seguramente sí. Un señor que se llama Espirimán, que fue un médico que se puso muy de moda aquí en la pandemia, que era así un trastornadillo. Pues ese hombre el otro día estaba viendo un vídeo y a ese hombre le detectaron metástasis, un cáncer tremendo,
Y entonces en un vídeo decía que se había curado. Y hablaba de cómo el cáncer se lo había producido él, o sea, un médico, vamos a ver, y un médico que además era como un loquillo, o sea, siempre estaba como atacando, bueno, desquiciado, ¿no? Parecía. Y entonces ahora, pues, eso, tuvo un cáncer y él decía que gracias al haber visto la vida de otra manera, pues que de repente fue al médico y le dijeron, no tienes nada. No tienes nada y le habían dado meses de vida. Y de pronto eso se le había curado. Puedes decir, un milagro, o ay, se habían confundido los médicos. Yo no tengo ni idea de su proceso de perdón o de su proceso de psicoterapia, no tengo ni idea, pero es cierto y pasa siempre que cuando tú perdonas aquí, es que no hay nada inalcanzable. O sea, porque como el cuerpo es una proyección de la mente, si tú estás ahí, en esa parte de la mente, es que no hay, como decíamos, no hay grados en los milagros. No es que un cáncer sea más difícil que un catarro o que no, o sea, no hay grados en los milagros porque solo hay un problema y es creer que estamos separados. Cuando eso se corrige, pues ya está. Vale, principio 24. Edu, 24, apunta. Edu, sí, habla. Una pregunta. Esto seguro que me lo has contado ya alguna vez, en alguna tarde en el salón o lo que sea, pero sobre todo volviendo al caso del Spiritman este, ¿es posible que él haya perdonado tanto parcial o totalmente de manera inconsciente? Sí, él puede no haber encarnado. Es que yo lo conozco porque es de vale. Granada y conozco todo el proceso. Ahora recibió mucha ayuda, ¿eh? Ayuda porque él, es verdad que hacía juicio de la gente, bueno, sobre todo de los políticos, ¿no? y de la medicina, de la forma que se está llevando y eso, pero realmente él decía que él no lo insultaba por la persona que era, sino por los actos que estaban cometiendo, ¿no? Pero sí que en su forma de expresarse y eso se le veía cierto rencor y cierto odio. Y ha tenido mucha ayuda espiritual, no sé de dónde, porque se le ha ofrecido mucha gente. Y ahora la perspectiva suya es totalmente diferente. La perspectiva ahora ya es casi todo desde el amor, desde el perdón. Y yo creo que ha recibido mucha ayuda. Es verdad que el cáncer era fulminante. Pero no sé, es verdad que han empezado, le han puesto, los tratamientos han sido buenísimos porque han sido, vale, bueno, que no llegan a todas las personas, él lo reconoce porque hasta es médico y eso pues ha recibido tratamientos buenos, pero que no sé hasta qué punto, él dice que está curado y ya va a empezar a trabajar y todo, es decir, que no lo sé, pero la forma ya de actuar y de expresarse y de ya no hacer juicios, ya todo es desde el perdón, de darse desde el amor. Entonces puede ser que su mente esté tan rápido, sabemos que Teresa, que no es verdad, pero bueno, y las demás, hay mucha gente ya que lleva años con el curso, pero bueno, ya está, hay que confiar, ¿no? Y dar un voto de confianza a la gente. Mira. Sí, desde luego, vamos, yo lo seguía desde antes, desde que tuviera cáncer, y de hecho cuando lo empecé a tener dije, este tío se lo ha provocado a sí mismo por la mala leche que tiene y la rabia que está teniendo contra, bueno, todo lo que denunciaba del sistema sanitario, etcétera. Era buenísimo, ¿eh? Es que lo que estaban haciendo, yo lo seguía también por eso, porque digo, si lo que desea es bueno, porque estaban acabando, bueno, en Andalucía en casi todas. Pues claro, ahora... pero es cierto que tenía el hombre mucha rabia dentro y que seguramente se provocará eso. Pero mi pregunta es, efectivamente, que si él ha sido consciente de su perdón o a lo mejor no ha sido consciente, o sea, que al final, porque, bueno, pues aquí, no sé, digo yo que en el curso de milagros realmente es un poco como un manual de instrucciones. O sea, aunque te cueste más o menos perdonar, pero te enseña los pasos. Y que al final, hasta que no he conocido a Teresa, no he oído hablar en la vida de esto. Y por supuesto, porque ahora ya sabemos que nos tenía que llegar cuando nos tenía que llegar a cada uno. Pero lo que yo digo es que seguramente haya gente, como cuando lo que me comentabas tú, Ter, de gente que ha ido a cursos con Enrique Corberá y que aunque ellos sigan el curso, no sé yo si a lo mejor a todos los pacientes les hablará del curso o no,
pero que al final una persona que al final podría estar incluso perdonando de manera inconsciente, cambiando sus hábitos, cambiando sus actos. Claro, no Edu, sé. es que realmente el curso es muy claro. Él nos enseña el perdón, es decir, nos enseña un proceso de sanación de la mente, de deshacer errores muy estructurado. O sea, primer paso, segundo paso, esto es lo que tienes que hacer. Eso no quiere decir que no haya otras filosofías, otras terapias, otras prácticas que no sanen. Habrá algunas que sí y otras que no. Aparte, los que estudiamos el curso no tenemos al Espíritu Santo en exclusiva. O sea, Dios está en todos. Dios está en todos. Entonces tú no tienes por qué, no, solo los que estudiamos el curso, no, o solo los que practican el Advaita, o solo, no. O sea, la grandeza que el curso te enseña es que Dios está en todos y cada uno de nosotros. Entonces, al final, puede haber perdonado consciente o inconscientemente, pero que ese hombre ha habido un proceso de crecimiento interior, eso se ve a la legua. O sea, Sí. que quizá no es profundo, que quizá el perdón o la sanación no es profunda, pues seguramente, porque realmente perdonar, ahora te digo, Leti, se llama Spirimán, ahora te lo escribo. Perdonar de manera profunda, cuando tú perdonas de manera profunda, despiertas. O sea, pero vamos haciendo como microperdones, como lo llamo yo, ¿no? Vamos, es como una escalera, como una cadena eslabonada de perdón, y al final pues llega un punto en el que perdonas verdaderamente esa creencia de manera total. En más, sí. Qué bueno que surge este comentario porque lo llevamos directamente a lo que estamos estudiando, los niveles, ¿no? Y entonces, si yo lo llevo a los niveles, vemos, y en algún momento yo también me hice esa pregunta, ¿qué pasó con Rosa María Wynn? Murió de cáncer. ¿Qué pasó con tantos maestros que han muerto de cáncer y que sabemos que han sido maestros de perdón, que han practicado el perdón? Entonces, recuerdo que el curso dice, es que el cuerpo es un vehículo, que lo vas a dejar de usar cuando ya no lo necesites. Entonces, lo importante aquí que creo que hay que resaltar es que yo no voy a perdonar para obtener un beneficio en la forma. Por ejemplo, tengo un dolor aquí, entonces yo no voy que voy a buscar la causa para perdonar, para que se me quite el dolor de espalda que tengo. No, no es la forma. Porque entonces me quedo en el nivel del ego, me quedo en el nivel del cuerpo. Quiero perdonar porque mi único deseo es estar en paz. Con o sin dolor de espalda, con o sin cáncer, yo quiero estar en paz. Pero eso entonces, te va llevando al proceso de aceptación, rendición, claro, es que todo eso tengo va que de la mano. Y obviamente. de humildad, si tú no aceptas, pero eso es que es difícil, ¿eh? Que yo llevo desde el 2015 y todavía algunas veces, dices, pero ¿y esto cómo lo perdono? Pues te cuesta. Pero claro, eso se va dando. Yo he visto, por mí, que después, y además lo decía mucho con las compañeras, cómo yo a los 65 años me llegó el curso. Como dice Edu, yo no tenía ni idea, y era profesora de religión, ni de un curso de milagros, ni yo sabía nada. Yo estaba en mi religión y yo creía que era lo mejor. Pero me llegó cuando me tenía que llegar, que muchas veces lo he dicho, ¿y por qué no me llegó esto antes? Cuando me tenía que llegar. Pero claro, por eso que estamos hablando de este proceso de este señor, creo que esto tiene que llevar más tiempo. No sé, también los milagros, como nosotros lo llamamos, pueden ocurrir y que se le haya desaparecido el cáncer, pero en él tiene que haber rendición, tiene que haber aceptación, porque que si no, entonces... Y el perdón te lo va dando, eso es lo bueno, que el perdonar y perdonar, el Espíritu Santo te lo va dando. Es que fíjate, Encarna, que bueno, que llevas vinculada a la religión toda la vida. Obviamente yo no tantos años como tú, pero he tenido unos años muy intensos de religión casi metida a la fuerza cuando iba al colegio del Opus de Málaga. Y yo entiendo que lo hicieran con toda la buena fe del mundo, pero prácticamente se basaban en el miedo muchas veces y en la culpa, y al final también te produce cierto cansancio. Que porque yo al final, bueno, pues siempre he estado, o sea, he sido creyente, pero pues por temas familiares, pero al final también te puede llegar a agotar un poco. Dices, joder, es que este enfoque de la religión, dices, joder. Yo no reniego de ella, porque yo digo, todo ese tiempo, pues bueno,
pero tenía algún aprendizaje, tenía que tener ahí, y bueno, y lo estoy teniendo ahora. Bueno, al final pero es lo también... que tú dices, pero es lo que tú dices, es que te llegan a cansarte porque dices, pero bueno, yo que siempre que Dios fuera, pero no, si es que ahora Dios no está fuera, está dentro de mí, entonces ya como que yo cuando lo encontré, Tal lo sabe, mi tesoro, pues ahora ya no tienes que preocuparte de él, lo tienes ahí, hombre, tienes que ir perdonando, tienes que ir hablando, uniéndote con él, pero es totalmente diferente, porque antes es que no le veía salida a nada. Es que encarna, Edu, ese Dios que nos han enseñado a muchos también en nuestros colegios, es que ese es el Dios del ego. Es un Dios castigador que el ego pone fuera, donde nosotros también depositamos todas nuestras culpas y es decir, Dios es el responsable de lo malo y lo bueno que nos ocurre. Entonces ahí ese es como el Dios este que nos habla Kenneth Wapnick, ¿no? Que es el Dios del ego, al que nosotros le damos todo ese poder. ¿Por qué? Pues para no responsabilizarnos verdaderamente de nosotros mismos. Entonces, esto, sí, Leti, esto que ha dicho Emma, a mí me parece, cuando ha hablado ahora, con referencia a que hay muchos maestros y mucha gente iluminada y que ha vivido en el amor, ha vivido en la paz, que realmente mueren no solo por causas naturales, mueren por cáncer, mueren por enfermedades, pero es que el curso es muy claro con esto, y esto lo hemos hablado también más veces. Esto no es la ley de la atracción. O sea, aquí no podemos, como hablábamos en este principio, mezclar los niveles. El deseo que nosotros debemos tener es sanar nuestra mente, no sanar para yo obtener. Esa sanación ya es errónea, ya es del ego, ya es yo quiero tener salud. ¿Para qué quieres tener salud? Para seguir regocijándote aquí en el mundo del ego. O sea, si tú realmente estás en paz, si tú realmente estás tranquilo, si tú realmente estás en Dios, este mundo no tiene significado, este mundo no pinta nada en tu vida. Tienes el miedo a la muerte. Claro, pero el miedo a la muerte es del ego. Pero por eso digo que le pierdes el miedo y que claro, realmente... la muerte ya... E incluso si fallece, pues yo qué sé, bueno, pues tú y yo pues no deberíamos, a priori no nos debería pasar nada en los próximos días, pero incluso si un familiar nuestro falleciera, es que esa otra muerte cercana también la ves de otra manera. Realmente es lo que hablamos, no es que no te cause emoción, seguramente hoy en día nos causaría emoción porque tenemos muchos apegos, pero puedes perdonar. Y entonces cuando a ti ya se te da el perdón, que es que no me cabe otra, o sea, hay que insistir en esto, fallece tu madre, fallece tu padre, es que tú en ese momento el ego se puede apoderar de ti y hablarte de todos esos apegos, ese echar de menos, porque realmente cuando tú pierdes a un familiar, a un ser querido, realmente parece que se van con él tus identidades, esas identidades que tú has ido fabricando alrededor de esa persona que se ha ido. Entonces, bueno, yo no tengo ningún caso de muerte cercana, como pues seguramente conozco que ha tenido Encarna o que ha podido tener María. A mí lo máximo que se me ha muerto ha sido mi perrita, pero que para mí Lucas se fuera supuso que para mí se iba la persona, es decir, la identidad que yo tenía con Lucas. Es decir, yo era su mamá perruna, era con el único ser con el que yo me atrevía a expresar el amor puro y el amor transparente. Y entonces es que lloro porque hace 2 años hoy que está muerto. Y esto no quiere decir que no te cause emoción, pero es una emoción bonita. Es vivir como un sueño feliz, es una emoción que es lo que pretende el curso, que el tiempo que estemos aquí vivamos el sueño de manera feliz. Entonces, cuando desaparecen todas esas personas, esos familiares, esos amigos, se llevan con nosotros nuestras identidades. Lo que nosotros hemos de perdonar son esas identidades, es decir, yo no soy el hijo, yo no soy el padre, yo no soy la mamá del perro, no, yo soy Dios, yo lo soy todo y todos estamos unidos. Esto no quiere decir que a ti no se te salte una lágrima, no eches de menos esa identidad, no eches de menos una conversación con esa persona, no eches de menos 1000 abrazos con esa persona, pero sabes que eso ya está en ti. Entonces, para eso nos sirve el perdón.
Además, ya lo ves desde otra perspectiva cuando ya llevas con el curso, porque sabes que es una elección de ellos. Es que ha sido una elección de ellos pues, cuando dispusieron de venir aquí como alma. Entonces, ya le da otro sentido también a la muerte. Pero que la muerte es otra ilusión, y yo, con Gary Renard, que nosotros hemos leído muchos libros, no sé, Ter, tú si lo habrás leído, de Gary Renard, nosotros con Teresa, y lo dice desde el principio, empecemos a perdonar la muerte como una ilusión, otra ilusión más. Y entonces yo desde que empecé a hacerlo, veo que le tengo muchísimo menos miedo. Es decir, que ya lo ves como un tránsito. Y es otra ilusión más que hay que irlo. Y yo antes le tenía mucho miedo a la muerte, ¿eh? Bueno, situaciones que la has vivido, pero con todo eso yo le tenía miedo. Y ahora ya no es ni, vaya, o también puede ser por la edad, pero no. Yo lo sé que es por el perdón. Para mí el perdón es la... Leti. Encarna, yo también le tenía mucho miedo a la muerte ahorita escuchándolos, y me doy cuenta que no solamente a la muerte, también a la vida. Y bueno, en cuanto a la práctica del perdón, suena hasta cierto punto, cuando ya tenemos un poquito de curso de milagros, no sé si la palabra sea correcta, conocimiento, pero... De paz interna, ¿no? Eso yo lo llamo paz interna. Pues puede ser, sí, Encarna, pero es muy difícil llevarlo a la práctica, y no quiero decir que no se pueda, claro que sí se puede, pero por ejemplo, yo este año inicié diciendo, yo voy a llevar a la práctica el curso de milagros, ya lo quiero vivir, porque he leído las lecciones, he tratado hay lecciones que no me cuadraban, y de todas maneras, de una manera obediente yo las hacía, porque yo decía, sé que es lo que se recomienda, y sé que es un entrenamiento mental, aunque no lo creo, a veces no lo entendía, no entendía nada, y me declaraba así, no entiendo, pero lo voy a hacer. Pero este año yo dije, quiero llevar a la práctica verdaderamente el perdón, porque yo sé que hay otra manera, y con todo este lío de la pandemia pasé por mucho miedo, y dije, yo lo único que quiero y que tengo bien claro es que quiero vivir en paz, ¿sí? Como decía Emma, es cierto, el perdón no porque yo lo llevaba a la práctica como con la intención de que, bueno, si perdono, voy a tener el sueño feliz, no es cierto, o sea, quiero vivirlo verdaderamente con paz, que si me va a llegar una enfermedad, la voy a vivir desde la paz, que si voy a tener una pérdida, la voy a vivir desde la paz, porque a mí lo que sí ha sido mi talón de Aquiles es el miedo, o sea, no nada más el miedo a la muerte, también el miedo a la vida. Entonces, ahorita quiero compartirles, si me lo permiten rapidísimo, mi hijo está pasando por una situación muy difícil de salud. Hace 8 días le dio una parálisis facial por una infección muy fuerte en la garganta y oído, y ha tenido una semana súper difícil, de mucho dolor, de mucho doctor, de mucha, no lo acepta, porque ahorita ya estaba precisamente, hace 2 meses se quedó sin trabajo, y ahorita ya estaba en proceso de varios trabajos que ya estaban en puerta, y que ahorita está incapacitado. Mi hijo es muy joven y está en una situación que no lo acepta. Se ha ido empeorando, entonces ahorita ya le hicieron unos estudios y tiene varios estudios más por hacer el lunes, porque no saben qué le esté obstruyendo y no le está haciendo efecto mucho la medicina, entonces quieren descartar que sea un tumor, que hay varias cosas, ¿no? Le van a hacer resonancias, y la verdad es que yo dije, a ver si es cierto, ¿no? Tú querías vivir el perdón y tú querías practicarlo, pues a ver si es cierto, ¿no? Porque la verdad me cuesta mucho trabajo ver que mi hijo está en un dolor y en físico y mental. Está en un dolor físico y mental, y yo sé que él tiene que hacer lo suyo, y yo sé que yo tengo que hacer lo mío, ¿no? Pero entonces, ahora es cuando digo, a ver si es cierto, perdónalo, no lo veas débil, a ver si es cierto que vas a mirar su inocencia, ¿no? Tengo un cuadrito, y yo tenía una oración que decía,
gracias a todo. Y déjenme compartirles por qué oración la cambié. Cambié esa oración por esta oración. No sé si la alcanzan a ver. El hijo, ¿Sí la de ven? Dios, sí, el Hijo de Dios es inocente y yo soy su hijo. Y es que quiero ver así a mi hijo y la puse ahí para que cada ratito que la vea me lo recuerde, porque se me olvida y a veces no lo veo, a veces lo veo débil y lo veo sufriendo y es que sé que lo tengo que perdonar, pero de corazón, no con miedo ni con... Perdona que no somos un cuerpo, y confía, la confianza y la fe tiene que ser mucha, ¿eh? Mucha la fe. Pues Entonces, sigue confiando. Gracias. Pero tienes que perdonar mucho eso, que no somos un cuerpo, ¿eh? Eso, porque estás proyectando, para mí es una proyección tuya también. Sí, lo sé, Encarna, lo sé. Teresa. Y me lo digo, mi hijo no es un cuerpo, pero fíjate, o sea, yo sé que esto lo estoy viviendo y es un espejo, pero cómo tiene que ser, ¿no? Una parálisis facial. O sea, yo digo, mi hijo no es un cuerpo, pero yo lo miro y veo que no puede hablar, que su cara no está bien físicamente. Yo sé que todo es por su mente, lo sé. Pero también sé que es Pero una... la tuya no te bases tanto en la mente de él. Tú tienes que sanar la tuya, no la de él. Leti, tú tienes que claro, perdonar tu debilidad. Tu debilidad. Tu creencia en que eres un cuerpo. No solamente perdonar, tienes que perdonar que lo ves tú así. Eso es importante, no perdonar, mi hijo no es un cuerpo, no. Perdona que no soy un cuerpo, soy inocente, perdona la debilidad que crees que hay dentro de ti. Y no te regocijes, es como decirte, no te regocijes en el qué duro es ver que no puede hablar, qué duro es que no puede moverse, no le des más bombo. Déjalo que fluya, que fluya. Eso es, y perdona tu creencia en la debilidad, la tuya, Emma. No la de él, la de él ya le llegará. Tienes que perdonar la tuya, tu debilidad, tu creencia en la enfermedad y todo eso. Eso es lo que tú tienes que perdonar, pero a ti, no a él. A él le llega. Si tú quieres que eso le llegue de la mano del Espíritu Santo. Y cogidita ahí de la mano, ver. Pero tienes que perdonarte a ti, tu creencia, no la de él. Gracias. Lo que te iba a decir es que tú no haces absolutamente nada, y Encarna lo acaba de recordar. Es el Espíritu Santo que lo va a hacer por ti. Entonces, en un grado, en una pequeña dosis de buena voluntad, como dice el curso, llevar toda esa oscuridad a la luz. En un acto de total honestidad, decir todo el miedo que sientes, todas tus ideas, todas tus percepciones erradas, llévaselas a Jesús para que Él las corrija. Y no sé, yo he escuchado, no sé si es la Madre Teresa o alguien, un santo, que le decían que cómo ella podía ser amorosa con todos, cómo podía ella limpiar un leproso, y entonces ella decía, porque sé que el leproso es solamente el disfraz donde se esconde Jesús. O sea, ella no veía al leproso, ella percibía a Jesús en todos sus hermanos. Entonces imagínate que tú puedas decir, es que no es mi hijo, es Jesús que está disfrazado de mi hijo con parálisis facial. Imagínate, podrías ver a Jesús enfermo, podrías ver a Jesús con parálisis facial, verías a Jesús como un obrador de milagros, la obradora de milagros que tú eres también. Gracias, Emma, qué bonito. Al final de eso se trata, ¿no? De ver a Jesús, de ver a Cristo en uno mismo y en el otro, porque así vemos la grandeza, no vemos la debilidad. Y hay que y eso es lo que somos, como dice Emma y como decía la Madre Teresa, que además me encanta la Madre Teresa de Calcuta. Y es que cuando
cuando tú veías a la Madre Teresa limpiando a los leprosos, metida entre toda la basura, porquería, enfermedades, que más enfermedades no puede haber en Calcuta, con todas las basuras que hay tiradas por la calle, con todas las... Pero ella veía a Jesús en cada leproso, en cada hermano. De hecho, hay una historia muy bonita, que os la cuento brevemente, que es que, bueno, que igual ya la sabéis, pero a mí me gusta mucho Facundo Cabral, y él estaba muy vinculado a la Madre Teresa, y entonces estaba, no me acuerdo muy bien cómo era, pero estaba, bueno, cuando Facundo Cabral falleció su hija pequeñita y falleció su mujer en un accidente de tráfico, la Madre Teresa lo invitó a pasar unos días en Calcuta porque le dijo, pues bueno, Facundo estaba pues destrozado, ¿no? Sumido en la pena más absoluta, y le dijo, vente tú para acá, que cuando veas lo que es, deja de pensar en ti y empieza a servir a los demás. Y ahí se te va a empezar a ir este pensamiento del ego, a ir esta pena. De hecho, Facundo Cabral dice y agradece el fallecimiento de agradece el fallecimiento de su mujer y de su hija bebé, porque dice que gracias a ello él despertó. O sea, hasta ese punto llega el perdón, agradecer la muerte de algo tan potente porque sabías que eso tenía que pasar. Y entonces estaba Facundo con Teresa en Calcuta, y entonces un conocido de Facundo, que pues un súper multimillonario, estaba allí con ellos y le dio un cheque a la hermana Teresa y le dijo, bueno, toma este cheque. Y la hermana Teresa se lo devolvió. Y el otro, ¿pero por qué? Un poco que pensó que Teresa había sido prepotente, pero Teresa le dijo, lo que yo quiero es tu paz, no quiero tu dinero, quiero tu paz. Dice, yo sé que Dios a mí y a mi grupo le trae comida todos los días. Nosotros ya sabemos que a nosotros no nos va a faltar nada. Ella tenía esa confianza, ese amor a la vida, esa confianza en que todo iba a estar bien, porque, o sea, no tenía duda, ella estaba conectada. Y entonces al final, aunque eso pueda parecer un acto de prepotencia, de no, yo no quiero tu dinero, no, es que yo quiero tu paz, porque tu paz es mi paz, porque la paz es la de todos. Entonces al final, pues bueno, la hermana Teresa, entre otros, nos enseñan estas cosas tan bonitas, ¿no? Era como Jesús, era Cristo en la tierra disfrazado de una hermana de la caridad. Pero todos somos Cristo. Lo que pasa es que tenemos el disfraz, ¿no? Parece que tenemos un armazón, pero poco a poco con el perdón nos vamos quitando esas capas y hacemos salir al Cristo a través nuestra, y por ende también podemos ver a Cristo en nuestro hermano. Y eso es bonito que tú lo hagas con tu hijo. Tienes una práctica muy bonita, Leti, en tu casa, muy potente, para que comiences a lo que tú decías, ¿no? A practicar, a ver, tu confianza y tu perdón. Gracias a todas. ¿Qué es lo más amoroso que yo puedo hacer por mí y por él en este momento? Y el Espíritu Santo te lo va a decir. Gracias, Leti. Gracias, chicas. Ay, ahora me da cosa seguir con los principios después de estar aquí con nuestra Madre Teresa. Y Edu, quería decirte que la Madre Teresa, por ejemplo, cuando tú preguntabas que si es posible, que si es posible el perdón sin conocer el curso, realmente, en este caso de la Madre Teresa, las personas que han interpretado bien, que han interpretado la verdad que nos enseñó Jesús o que nos enseñó Buda, pero en este caso Jesús, esas enseñanzas son las enseñanzas del perdón. Llámalo como quieras, pero es trascender al cuerpo y trascender la mente del ego. Y eso da igual con la herramienta del perdón, que nosotros aquí con el curso la llamamos perdón, pero Jesús en su época lo explicó muy claramente. Lo que pasa es que se ha ido distorsionando, pero la gente que ha querido ver la verdad y no ha querido y no se ha dejado llevar por la mente del ego, ya ha perdonado. Es decir, perdonar es trascender el error de que somos cuerpos separados. Entonces eso lo pudo hacer la Madre Teresa, Facundo Cabral, me da igual, Paramahansa Yogananda, Jesús, Buda, sin esta herramienta como tal llamada del perdón. Lo que pasa que, como decía Encarna, esto nos ha llegado a nosotros.
Nos podría haber llegado de manera de la Advaita, nos podría haber llegado a través del Zen, nos ha llegado a través de un curso de milagros. Entonces, uno de los errores que solemos cometer es empezar a toquetear muchísimas filosofías y muchísimas prácticas, porque eso lo que nos hace es despistarnos. El ego juega al despiste. Entonces, lo que hay que hacer es tener confianza, tener fe y decir, yo tengo mi curso. Esto no quiere decir que tú rechaces otras. De hecho, nosotros en la maestría estudiamos otras filosofías, estudiamos otros maestros, estudiamos otras prácticas, otras técnicas, pero cuando tú estás empezando tienes que centrarte en un manual, yo lo pongo a veces como una dieta, ¿vale? Tú cuando estás haciendo una dieta empiezas, no, yo hago la de la proteína, no, mira, yo voy a hacer la de los hidratos, no, mira, yo voy a hacer todas juntas, voy a coger un poquito la que más me convenga. Cuando hacemos eso, estamos favoreciendo al ego. Entonces, hemos sí, ahora te leo, Emma, que esa es de mis frases preferidas del curso, es que una teología universal es imposible, pero una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Esto quiere decir que la espiritualidad puede estar disfrazada de muchas formas, porque vivimos en un mundo de formas, pero que realmente la experiencia de Dios no solo es posible, sino que es necesaria. Si nosotros no vivimos la experiencia de Dios aquí, nada tiene sentido. Es más, la acabaremos viviendo en alguna de nuestras vidas. Es inevitable, como dice el curso. Este curso es inevitable. No quiere decir que el curso de milagros como tal sea inevitable u obligatorio. Quiere decir que la vivencia de Dios, la vivencia de la espiritualidad es obligatoria, porque somos eso. Somos eso. Entonces, al final, pues los que estamos aquí, que nos ha llegado, a mí me llegó el formato curso de milagros, pues ¿por qué lo vamos a desechar? Vamos a aprovechar este perdón y seguramente que cuando estemos con la mente unificada, cuando estemos con la mente despejada, vendrán muchas otras filosofías, muchas otras enseñanzas y las acogeremos amorosamente y fenomenal, pero que está bien que no nos desviemos del camino. Ahí tenemos que tener cuidado, porque de repente me dices, bueno, y si, venga, pues ahora el yoga, voy a ver el yoga, voy a ver a ver, céntrate en lo que tienes, haz tu dieta, pierde tus kilos y luego ya comes proteínas, comes hidratos, comes lo que te dé la gana, pero baja tus 10 kilos, ¿no? Pues ya está. Entonces, bueno, yo me siento muy, muy agradecida porque el curso llegará a mi vida y bueno, es lo que estoy haciendo y he picoteado de muchas otras filosofías, he picoteado de muchas otras fuentes, pero realmente me estaba dando cuenta que el que picoteaba era mi ego, que lo que estaba viendo en el curso no le gustaba nada y decía, bueno, vete por aquí, bueno, ahora vamos a hacer Kundalini Yoga, ahora que no, perdona, y luego ya haces yoga, el Pino Puente o te vas a un retiro de las Carmelitas descalzas. Pero que aquí tenemos que tener cuidado, sobre todo los que a lo mejor no llevamos tanto tiempo o no lleváis tanto tiempo, para no despistarnos del... Y esto muchas veces también es lo que lleva a que mucha gente diga, es que el curso es una secta. Bueno, pues eso yo lo he leído miles de veces en internet y al principio me movía porque decía, ay, a ver dónde me he metido yo, ay. Una cosa tan amorosa, no, o sea, bueno, pues será la secta del amor, pues mira, fenomenal. Yo quiero estar en paz y ser feliz. Si a mí la secta me lleva a la felicidad, pues que la llamen secta, como quieran. Yo a veces se lo digo a Teresa por la tarde, digo, ¿esta tarde que tienes secta? Se lo digo así un poco de broma. Pero es gracioso, es el miedo a lo desconocido. De hecho, el otro día, un sacerdote que nosotros en la maestría escuchamos muchas cosas de él, que se llama Pablo Dors. Si no lo conocéis, es maravilloso. Pablo Dors es sacerdote de la Iglesia Católica, es uno de los asesores del Papa, o sea, es como nivel máximo en su sector, en su trabajo, y él mismo habla de esto. Lo que pasa, habla de que hace una crítica, entre comillas, a la Iglesia, pero él dice que para él la Iglesia es su familia. Es decir, es como cuando tú sabes que tu padre está haciendo algo mal, pero
es tu padre y entonces tú lo intentas cambiar desde dentro. Pues él con la Iglesia hace lo mismo. Y el otro día en una charla que nos concedía a nosotros, a la escuela, a nuestra maestra, le decía que sí, y lo podéis escuchar en muchas charlas, que al final el desconocimiento, el que la Iglesia critique la meditación, el que la Iglesia critique el yoga, el que la Iglesia critique otras prácticas espirituales, no es más que miedo. Es miedo a lo desconocido y miedo a perder su hegemonía espiritual que tiene en Europa actualmente. Entonces, bueno, pues por eso se llaman sectas a muchas cosas, por eso tenemos miedo. Ahora es verdad que todo el tema de la meditación está más instaurado en Europa, pero hace años era una absoluta locura, o sea, era otra secta. Y entonces, bueno, por eso es importante, y una de las características de los maestros de Dios es la mente abierta. Hemos de tener la mente abierta a la verdad, y la verdad puede aparecer de diversas formas, a través de un curso, a través de la Iglesia, pero siempre con la mente abierta para recibir esa verdad y no el cachito que el ego se quiere llevar de esa pseudo verdad. Vale. Me tengo que desapegar de ese personaje de marido orgulloso. ¡Ay, qué mono! Ahora te voy a dar un beso gigante. Vale, venga, pues íbamos, que me he despistado por el 24, principio 24, ¿no? Los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas. Leti, importante, ¿vale? A los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y por lo tanto las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro capaz de crear a semejanza de tu creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla, no existe. Solo las creaciones de luz son reales. Vale, esto nos dice que nosotros hicimos el cuerpo, nosotros hicimos sus leyes. Nosotros hablamos siempre del ego, ¿no? Cuando nos separamos, ese pensamiento de separación fabricó el cuerpo, las leyes, la enfermedad y la muerte. Entonces, puesto que las hicimos, podemos cambiarlas. Es importante a este respecto que recordemos, aunque ya lo hemos hablado antes, que el Espíritu Santo, Leti, no sana el cuerpo, porque Él no lo enfermó. No podemos orar y pedirle al Espíritu Santo que sane el cuerpo, porque Él no lo ha enfermado. Él trabaja a nivel de la mente, no trabaja a nivel físico. Entonces, realmente lo que hemos de pedirle al Espíritu Santo es que corrija el error de creernos separados, que corrija el error de sentirnos culpables en la mente. Es muy común, y no debemos sentirnos mal, por pedir y orar, ¿no? En la oración nos explica en el curso y en el anexo que la oración es como una escalera. Es normal que empecemos a pedir por el cuerpo, que empecemos a pedir por caprichos, pero tenemos que ser conscientes que son solicitudes del ego. Lo que debemos pedir que se nos corrija es nuestra creencia errónea en la mente. Entonces, yo aquí tenía un ejemplo que bueno, no tiene nada que ver con la enfermedad física, pero sabemos que la enfermedad, cuando hablamos de la enfermedad de la mente no solo es tener un cáncer, una parálisis, un tumor, o sea, es estar nervioso, no tener paz, tener miedo, tener ansiedad, o sea, no solamente nos vayamos a las enfermedades de la salud, ¿no? Sino que hay muchos tipos de enfermedades mentales que se proyectan en el cuerpo. Entonces yo aquí tenía un ejemplo, es que muchas veces, yo se lo escuché ¿cómo se llama este hombre? A Kenneth Babnik, que dice que el milagro típico que quieren pedir todos los que empiezan con el curso es: ay, Espíritu Santo, haz que consiga una plaza de garaje. Cuando llevas 30 veces dando vueltas por el parking o por la calle y no consigues encontrar plaza, es como que lo pones a prueba y dices: ay, voy a ver si me mandas una plaza de garaje. Vale, pues no.
no funciona así. Tenemos que diferenciar otra vez entre los dos niveles. Hay un nivel, que es el nivel psíquico, digamos que es el nivel de la mente ego, que sí, podemos atraer cosas, fabricar cosas, muy bien, pero nosotros aquí nos estamos yendo al nivel de la mente real, de la mente santa, de la mente... Entonces, nunca podemos pedir al Espíritu Santo que nos dé una plaza de garaje. Ay, consígueme que aparezca un parking. No, porque es que eso, si es que nos ocurre, no es creación del Espíritu Santo, no lo es. Entonces, lo que nosotros en ese momento debiéramos pedir es que por favor corrija el error de creer que tenemos la necesidad de encontrar una plaza de garaje. Es decir, ¿para qué estás pidiendo la plaza de garaje? ¿Por qué te crea ansiedad no tener una plaza de garaje? Porque no estás confiando en el plan. Porque a lo mejor tú qué sabes si aparcar a 15 minutos y dar 2 vueltas a la manzana es peor. ¿Por qué es peor? ¿O porque es mejor? O sea, entonces que debemos empezar a preguntarnos cuando oremos, cuando pidamos, cuando perdonemos, hemos de confiar, y confiar significa un no sé como una catedral de grande. No sé, no tengo ni idea de qué es mejor para mí. O sea, no tenemos ni idea de qué es mejor para nosotros. Entonces, cuando entremos en el bucle de, bueno, lo de la plaza de garaje era una tontería, ¿no? Pero cuando entremos en el bucle de ay, dame esto, que mi hijo se cure, que no sabemos ni lo que es mejor para tu hijo y para el despertar de tu hijo, ni sabemos lo que es mejor para ti. El que cree que es mejor es el ego. Pero porque nosotros, en nuestra mente diminuta y limitada, sabemos un 1% de todo lo que ocurre. Es Dios el que sabe el plan, es Dios el que sabe lo que es mejor para nosotros, porque realmente Dios aquí no tiene nada que ver. El plan de Dios es el despertar. Es que recordemos que siempre hemos sido uno con Dios. Entonces, si esa parálisis, si ese no encontrar una plaza de garaje, si esa muerte, si esa rotura de brazo, ¿tú qué sabes? Entonces, tenemos que aprender a perdonar y a orar y a pedir desde ahí, desde el no sé. Espíritu Santo, no sé, no tengo ni idea. Mi ego tiene muchas ideas. Mi ego quiere que gane dinero, que tenga una casa, que toda mi familia esté sana, vale, pero hay que ser muy honestos, muy, muy, muy honestos y preguntarnos a uno mismo, ¿qué queremos? ¿Despertar? ¿Qué queremos? ¿Vivir en paz o tener razón? ¿Qué queremos? Como la frase mítica de ¿qué quieres? ¿Tener razón o ser feliz? Entonces, cuando nos empezamos a preguntar, a hacer estas preguntas, a veces nos reímos porque decimos, es que porque quería tener razón, quería que esto fuera a mi manera. Y no, es que resulta que la vida tiene otro plan para ti. Y ese plan, pues aunque a veces cueste, porque se disfraza de cosas que para el ego son dolorosas, pero ¿qué queremos? Si esto es un sueño, si es que no pasa nada, si todo está bien. Entonces, que aprendamos a perdonar y aprendamos a orar de verdad desde ese no sé qué es mejor para mí, confío en el plan y me pongo en tus manos. Y es que es así, y es que o nos ponemos en manos de Dios o bueno, pues seguimos en este bucle de miedo, de sufrimiento, y una cosa que nos pasa muy a menudo es que a veces decimos, si no estoy tan mal, no estoy tan mal, no pasa nada, no estoy tan mal. Ese no estoy tan mal a veces es un engaño del ego, es como, no perdones, no rasques ahí, no estás tan mal. ¿Estás en paz? ¿Estás en paz? Ocurra lo que ocurra, ¿estás en paz? Si es así, me dais la receta. Que yo sé cuál es la receta, es el perdón. Y es que es así, o sea, hay que estar en paz, ocurra lo que ocurra, porque es que nada tiene significado. El significado se lo hemos dado desde la mente del ego. Entonces, lo que el ego cree bueno, lo que el ego cree malo, lo que el ego cree que es mejor, eso no sirve, ya no nos sirve, ya no vale. Entonces, vale,
Pues este principio, cuando nos habla de, ¿cómo es? Vale, tú mismo eres un milagro capaz de crear a semejanza de tu creador. Esto, volvemos otra vez, como otras veces hemos hablado, que nos puede llevar a la New Age, a pensar que nosotros podemos crear. Nosotros, el ego, el cuerpecito este, no crea. El poder creador está en nuestro espíritu, es del espíritu. O sea, Dios le confiere un poder creador a su extensión, a su hijo. Cuando tú estás en ego, no creas. Fabricas, proyectas, pero la verdadera creación de Dios es el amor, es el espíritu, no es esto físico. Entonces, no nos podemos equivocar y pensar que Dios ha creado esto, no. Dios es extensión de amor. Y a esa extensión del amor, a ese hijo de Dios, a ese pensamiento, como hablábamos antes, se le olvidó y soñó. Se olvidó y soñó que estaba junto al Padre. Entonces, no creamos que nosotros creamos, el que crea es nuestro ser espiritual, ¿vale? Entonces, la verdadera creación, esa creación de Dios, no es la responsable de este mundo. Este es el mundo de la proyección del ego. Entonces, cuando este principio también nos dice que todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe, solo las creaciones de luz son reales. Entonces, en el momento en el que nos creemos separados de Dios, nos quedamos dormidos. Y todo esto que ocurre después, o sea, el mundo entero de la evolución, no es más que un sueño. Porque como hablábamos antes, todo ocurre en un instante. O sea, no hay pasado, presente, futuro. O sea, todo ha ocurrido en un instante. Entonces, la meta de un curso de milagros no es despertar, es convertir la pesadilla en un sueño feliz. Porque o sea, es decir, vivir en este mundo, pero con la percepción de verdadera, para eso perdonamos, para percibir la verdad y para ver a Dios aquí. Porque el despertar no es cosa nuestra. O sea, nosotros lo que podemos hacer es elegir por la mente correcta y a través del perdón vivir un sueño feliz. Pero el curso nos dice que es Dios el que dará el último paso y nos hará regresar a casa, nos hará despertar. Entonces, por el momento, nosotros, y lo que el curso nos enseña, es a vivir en este mundo sin proyecciones de culpa, a vivir en este mundo desde el amor de Dios. Que despertemos o no, será Dios el que lo elija en el momento en el que haya de ser. Pero nuestra labor aquí, y yo creo que a todos nos apetece, es vivir un sueño feliz, sin miedo, sin culpa, sin ataques, sin odio. Y eso es a lo que el curso nos enseña a lo largo de todas sus páginas y del perdón. Entonces, como quedan nada, 10 minutitos, ¿queréis compartir algo o queréis ir a por otro principio más? ¿Vamos a por otro principio, Edu? ¿Qué? No, iba a decir que compartan un poco los que no hablan casi nada. Un poquito de participación. Que tengo que dar ese paso. María, que no me participa nada. ¿Qué tal estás llevando tú esto del perdón, María? No se te oye, que estás sin micrófono. El perdón todavía me cuesta un poco. Lo que sí es verdad que hoy me ha recordado una conversación que tuve con mi madre la semana pasada acerca del ego. Porque yo le decía, pero ¿quién crea el ego? ¿De dónde viene? Y la verdad que me la aclaraba porque mi madre decía, pero que no lo crea nadie. Y yo le decía, pero igual que Dios estaba, el ego tenía que estar. Y mi madre, no, que eso lo creaba nuestra mente, pero yo no llegaba a entenderlo. Y la verdad que hoy me ha quedado un poco más claro. Pero no lo crea, lo fabrica. Crear solamente es de Dios. Lo fabrica. Uy, la madre perfeccionista, la madre pero mira, es que no quería explicarle lo de la separación, porque como tú dijiste que lo íbamos a explicar, ¿no? Pues digo, bueno, es que como es complicado, digo, pues ya lo vemos el día que lo pero hagamos. ya, yo ya
leyendo el libro ya voy ya he llegado a la separación y más o menos la voy entendiendo. Vale. María, seguramente, hablo por experiencia propia, esto que hoy has creído comprender del ego, seguramente dentro de unos días te vuelvas a quedar en blanco. Sí. Porque es una cosa del ego, decir, recuérdame, vuelve a reafirmar quién soy. Entonces, bueno, pues cuando te venga, tú ya recuerdas que ya lo comprendiste, lo perdonas y no le des más fondo al ego. Vale, vale. Gracias, María. Me Mira, voy a hacer una idea. ¿Por qué no cada día? Para que no se nos haga, a mí no se me hace pesado, pero a mucha gente, vemos 3 o 4 principios y después vamos explicando, por ejemplo, vamos viendo otras cosas. Por ejemplo, lo de la separación, para que no se haga, porque los principios se hacen pesados para alguna de las gente. Me los quiero quitar ya de encima. Que sí, tienes razón, Encarna. Lo que pasa es que a mí me daba un poco de respeto porque como esta actividad se originó en un inicio como club de lectura, yo no sé si a lo mejor hay personas que se han apuntado aquí simplemente para leer, entonces ponerme a lo mejor yo a explicar la separación, el no sé qué, si todos estáis de acuerdo y queréis que expliquemos esos pues, breves partes antes de la lectura, bien, pero si hay alguien a quien no le interese, pues que lo diga porque esto es un club en verdad pues, de lectura. Pero no, también decía yo, por ejemplo, 3 principios y ahora nos vamos a la parte donde pone la revelación, el tiempo y los milagros y vamos adelantando y la mente yo es que lo veo muy pesado, no sé la gente cómo lo ve. Algunos, no todos porque sé que ya tenéis el libro estudiado y leído varias veces. Pero ¿qué opinen? Sí, opina. Pues es verdad que los principios los vas leyendo, pero yo me acuerdo cuando Teresa me explicó, además con dibujitos, el tema de la separación, unos dibujitos muy monos, pero que ibas explicando y para mí fue muy esclarecedor, además de quedarme alucinado diciendo, ¿cómo? ¿Que esto es lo que está pasando? Que además, bueno, pues obviamente yo, la verdad que una parte de mi fe yo creo que es por creérmelo, porque me lo dice Teresa, pero además de porque veo verdad en ello, pero bueno, es la manera que ha tenido de llegar esa iluminación a mí, ¿no? Supongo, en parte a través de ella. Pero es verdad que con esos diagramas, esos dibujos y esa, no sé, se entiende a lo mejor mejor lo que lees. Y yo a mí eso tengo dibujitos, encantada. Yo dibujo fatal, pero yo tengo mis diagramas preparados. Bueno, pues si queréis empezamos el próximo día con un breve, bueno, pues clarificación de términos, la separación, el proceso de inversión de pensamiento, y vamos viendo si queréis un poquito eso al inicio y luego continuamos leyendo. Vale. Yo digo, madre mía, no vamos a acabar de leer en 5 siglos. A este paso. la Madre Teresa de Benalmádena. No, pero es verdad que es que los principios son densos porque cada principio dice tanto, entonces a lo mejor lo que sí que podemos hacer es ir leyéndolos, pero no me enrollo tanto, si queréis, y ya pasamos a los capítulos, a la revelación, Pero es verdad que los principios es la base de todo, ¿eh? Que aquí están vuestros egos y el mío un poco... No, a los principios hay que leerlos. Yo lo siento mucho. A ver, no. Hay que leerlo y explicarlo. Voy a frenar aquí a mi ego que se me está colando a través de vosotros, ni hablar. Yo los principios los leo y los explico. Que además a través de los principios están saliendo cosas bonitas para compartir y de verdad no tenemos, el ego siempre tiene prisa. Siempre va a querer que leamos el libro más rápido, siempre va a querer, ¿por qué? Porque es la carrera de la rata, o sea, siempre quiere más. Para el ego nunca nada es suficiente. Entonces, nosotros tenemos que aprendernos nuestros principios, que desgranar nuestros principios y eso no quita que no compartamos y que no explique la separación, que eso lo vamos a hacer, pero no vamos a pero los principios de verdad que sí que siento que los tenemos que profundizar, que de verdad que me parece muy importante. Sí, así que también opino que sí, Ter. Que sí que...
Que si no los expliques más desmenuzados, los principios. Vale. Enma, por ejemplo. Con dibujitos y todo, como dices. Yo creo que así como vamos, vamos bien. Me gusta la forma, o sea, como si para mí fuera la primera vez que yo leo el curso, entonces yo no sé si más adelante explican eso. Para mí como lo estás haciendo ha sido muy bien. No se me ha hecho tedioso porque siento que es todo nuevo para mí. Entonces, así como lo vamos haciendo, yo creo que si se presentan dudas, que alguien, bueno, explícame más un poco de lo que es la separación o qué es la expiación o qué se puede detener a explicarlo, pero así como vamos en orden, como lo presenta Jesús, que ha sido sistemático y él abordó el curso para que lo podamos entender de esta manera, lo podemos seguir haciendo. Gracias, Enma. Yo creo que sí, vamos a seguir con los principios y yo voy a, pues lo de la separación, que sé que al ego le encanta el tema de la separación, pues yo os voy a poner mi diagrama y a partir de ese diagrama vamos explicando los términos, como os he dicho antes, ¿no? Porque en el diagrama aparece Cristo, mente 1, mente separada, el nivel 1, el nivel 2. Entonces, ese día pues vamos desgranando a la vez los términos y la separación y pues venga, lo hacemos el próximo domingo, ¿vale? Y seguimos con los principios. Y me encantaría, ya antes de terminar, ¿quién todavía no ha empezado con el perdón, por favor? No me engañéis, ¿eh? Que el Espíritu Santo está en todas partes. Yo particularmente ya no hago nada sin perdonar. O sea, obviamente seguro que se me olvidan cosas, pero no puedo, no sé. Hoy, por ejemplo, que he tenido como medio discusión pequeñita con Edu esta mañana, si yo no llego a practicar el perdón, se lía Marimorena. O sea, no vamos a comer, me cago en todo, me pongo fucsia y mando toda la porra. Pero no, he perdonado, he respirado, he dicho... Y mira que me ha provocado, ¿eh? Porque Edu no suele provocar, pero hoy me ha provocado, os lo digo, reconócelo. Pues se me estaba riendo. Sí. Y he perdonado ahí, digo que si no, no salimos de casa hoy. Y al final, es que el perdón sirve porque la Teresa de antes se hubiera enfadado con Edu, se hubiera quedado en casa todo el domingo cruzada de brazos, sintiéndose la víctima más víctima, la pobrecilla y la mujer, como dice Belén Esteban, yo por mi hija mato, o sea, la mujer coraje falsa esta. Y no, la Teresa de ahora se relaja, respira, perdona, pide ayuda al Espíritu Santo y mi día ha sido precioso. Y podría haber sido... Es un entrenamiento, Tere, porque como ir al gimnasio, hay días que no queremos, hay días que no nos apetece. Y a mí me pasa que es que hay días que, ay no, yo quiero perdonarlo por mi cuenta, yo sola, a mi manera. O hay días que creo que si lo perdono pierdo la razón. Entonces, lo importante es recordar que nos falta. Aquí tengo que entrenar, tengo que seguir entrenando. Sí. Yo hay veces que dejo el perdón también para por la noche. Cuando veo que estoy en el ego ahí sumida, que es que si perdono pierdo mi razón y entonces no puedo. Yo hay veces que hasta me apunto notas en el móvil, o sea, me apunto notas y al final de la noche lo recuerdo y me meto en la cama y digo, venga, a ver, venga, vamos a ver qué pasa aquí. Pero es eso, es como dicen, es como ir al gimnasio. Entonces, primero perdonas un poquito, luego otro poquito y luego ya no sabes vivir sin perdonar. Y ya está. Pero es que además al principio te entran, como hablamos, las prisas. Quiero hacerlo. Y además te piensas que perdonas genial. Y a mí me pasaba muchas veces que perdonaba, pero me quedaba tan ancha, decía, lo perdono, pero no sabía ni qué estaba perdonando. O sea, perdono este enfado. Y yo hacía así, lo perdono, y ya está. Y me quedaba tan a gusto. No. Aquí hay que cumplir las pautas y las bases, porque no sirve. Sirve tanto en cuanto que al final es un proceso. Entonces, como cuando vas al gimnasio y coges una pesa de 1,5 kilos, pues eso seguramente no te haga que el brazo tenga bolita y esté definido, pero te sirve como práctica para coger la pesa de 5 kilos. Pues ese te perdono, pues es un poco igual, es la pesita de 1 kilito que no nos hace nada, pero que realmente lo que está haciendo es ese entrenamiento mental que poco a poco va a llegar al gran perdón. Y es que es verdad que cuando de repente tienes pues
como dice el curso, un instante santo, tienes ese perdón tan potente que realmente alcanzas a Dios, o sea, como que tus identidades se desvanecen y aparece el ser, pero que es tan bonito, o sea, yo es que soy muy emotiva y a veces hasta lloro porque es que ves todo como tan blandito y estás como en una burbuja de amor. Entonces, de verdad que vamos a practicar. Y como os digo siempre, si alguno de vosotros a nivel individual está teniendo problemas con el perdón y quiere, o no hay tiempo para ponerlo en práctica en el grupo y quiere hablarme pues, por privado y tener una charla individual, pues ya sabéis que yo estoy encantadísima. Vale. Así que nada, chicos, pues nada, el próximo domingo nos ponemos con la separación y a explicar algunos términos y seguimos con el principio 25, ¿vale? Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buena semana y buen descanso. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias. Perdonad mucho, perdonad mucho. Gracias. Gracias, las llevo en mi corazón. Gracias Gracias por tu regalo de hoy. Gracias a ustedes. El regalo es para todos. Nos curamos, nos sanamos todos. Gracias, chicos. Gracias. Y ¡viva la secta! Gracias.